En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, Camacoes y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que con motivo del centenario de la Cámara aborda el tema Chile y España, la ruta de la digitalización en el horizonte 2025. Muchas gracias por su atención. Y le damos inicio al seminario Chile y España, la ruta de la digitalización en el horizonte 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 9 de la mañana, 3 minutos. 2 de la tarde, 3 minutos en España. 9 de la mañana, 3 minutos en Chile, y estamos en este seminario organizado por la Cámara Oficial de Comercio Español en Chile, Camacoes, la Cámara de Comercio, y Pauta, para hablar sobre la digitalización, los desafíos de la digitalización en el horizonte del 2025, una fecha muy emblemática y coincidentemente tanto para España como para Chile. Este es un evento, un seminario que se organiza en el marco del centenario de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, Camacoes. Así que los felicitamos por estos 101 años ya. La Cámara cumplió 100 años el año pasado, una larga tradición, y precisamente para hablar de temas de futuro estamos en este encuentro. La Cámara Oficial Española de Comercio celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre Chile y España. Hoy, Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, la infraestructura, el turismo, las telecomunicaciones, la banca, los seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometido con el futuro. La primera presentación hoy día es una jornada larga, muy interesante, que tendremos, y la persona que abre esta conversación, que nos da un poco el puntapié inicial para lo que va a ser este encuentro, es la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Huth. Ministra, encantado de tenerla en este seminario. Es una presentación muy interesante, reduciendo la brecha digital. Usted va a tener la posibilidad, obviamente, de, insisto, abrir esta conversación, de entregarnos el primer lineamiento, así que encantado de tenerla acá y muy bienvenida. Muchas gracias. Saludo a todos los integrantes de Camacoes, al embajador de España, Enrique Ojeda, a todos los representantes técnicos, al senador Kenneth Piu, Roberto Muñoz de Telefónica, y a muchas personas que no alcanzo a ver en la pantalla, pero que sé que están atentamente siguiendo, y especialmente a los panelistas, a quienes lamento no voy a poder acompañar después, pero ya comprometí que me hagan llegar la grabación de sus presentaciones porque tenemos el mayor interés en escucharlas. Nosotros estamos realmente comprometidos en el gobierno de Chile con el desarrollo digital. Y cuando hablamos de una proyección a 2025, nuestra principal preocupación es reducir las brechas.
hemos visto que las brechas de ingreso producen grandes daños en la sociedad y anticipamos que una brecha digital podría ser tan dañina y tan indeseable como elemento de nuestra convivencia, como puede ser la brecha de ingreso. Y vemos también que lo digital avanza a velocidades muy altas y de desarrollo muy importante, y parte de la población se queda atrás. Esa es nuestra preocupación y a eso apunta la presentación que voy a hacer. Avancemos, por favor, a la siguiente. Nosotros identificamos brechas digitales en distintos ámbitos, brechas de calidad, hay brechas además de cobertura física, a pesar de que en Chile tenemos una cobertura muy amplia, muy cercana al 98%, pero tenemos deficiencias de la calidad de la señal, por ejemplo, de la velocidad de la entrega, y la cobertura principalmente de telefonía móvil. Y donde vemos la brecha más importante es en la cobertura de Internet fijo para las personas que puedan desarrollar actividades más allá de una comunicación de voz. Tenemos brechas de alfabetización digital importantes sobre las cuales estamos trabajando también, y brechas de capacidad de pago. Para cada uno de esos ámbitos hemos identificado acciones y hemos establecido un plan de gobierno que apunta a reducirlas. Hay un primer grupo como eje de trabajo que apunta a los derechos de los ciudadanos digitales. Estas eran brechas que podemos llamar de desequilibrio entre los usuarios y los proveedores. Y para eso se ha establecido un reglamento de velocidad mínima garantizada, por ejemplo, que obliga a las compañías a entregar el servicio que efectivamente comprometieron cuando se contrató el servicio. El echado cables para eliminar los cables que están colgando, que no están activos y que deterioran las ciudades. Hemos trabajado sobre las tarifas de acceso, especialmente las tarifas de intercambio entre compañías, números de emergencia, plataformas de reclamo, una serie de elementos que apuntan a que las personas tengan un buen acceso a los servicios, pero también sus derechos estén garantizados. Otro eje importante es la inversión en infraestructura, y para eso hay, como voy a mostrar, tendido de fibra óptica nacional, la fibra óptica austral, que tiene un cable submarino de gran extensión que abastece a la zona suraustral de Chile. Estamos trabajando activamente en extender también un cable desde Chile hasta los países de Asia. Es la única conexión de cable submarino que actualmente no se ha desarrollado y es uno de los proyectos eje con el que estamos trabajando. Mesas de inversión para trabajar con las compañías y con inversionistas en general para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones, y recientemente 5G, que es el despliegue en el cual tenemos ya abierto el concurso. Están las bases entregadas, están las consultas recibidas y estamos en una conversación permanente con los interesados por postular al despliegue de esta nueva tecnología. Y por otro lado está esta reducción de brecha a través de subsidios en la última milla, por ejemplo, para el despliegue donde hace falta, conectividad para la educación. Es un subsidio importante para asegurar conexión de Internet fija a los colegios de Chile, a todos los colegios. Es un plan de 10 años para ir además aumentando la velocidad de conexión. Wi-Fi 2.0, eso significa pasar de 1.200 zonas Wi-Fi gratuitas en el país a 2.400 dentro de nuestro periodo de gobierno, el despliegue de televisión digital y un mapa de infraestructura crítica de telecomunicaciones que hasta ahora no existía, y ahora podemos ver efectivamente con qué cobertura contamos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? La gran brecha que encontramos en Chile tiene que ver con el acceso a Internet fija. Como decía antes, la cobertura de servicios móviles es muy buena, es alta, tenemos cómo conectar a la mayor parte de la población, pero tenemos todavía un promedio de 54,8% de hogares con conexión a Internet fijo, que es lo que necesitamos para consumo de mayor volumen, para, por ejemplo, conexiones más estables y también
para transacciones más complejas que las que se pueden hacer desde un teléfono móvil. Así que este es el gran desafío y como vemos en esta tabla, a pesar de que no está la información de ingreso, pero también pasa que la mayor parte de las conexiones de Internet fijo están en los hogares de ingresos más altos y eso aumenta aún más la brecha, porque a las personas que ya tienen más oportunidades, también en la brecha digital les está favoreciendo y no así a los hogares que además de tener ingresos más bajos, tienen un menor acceso a Internet. De eso exactamente se trata la estrategia en la que estamos trabajando. Y esta estrategia tiene distintos componentes. Veamos la siguiente, por favor. Primero es desplegar un mix de tecnologías. Si podemos ver la siguiente lámina. Eso. El mix de tecnologías para la última milla. Para cerrar esta brecha de cobertura y de conexión a Internet existen distintas opciones de tecnología y lo que estamos proponiendo nosotros es una combinación de ellas. En algunos casos se trata de fibra óptica, que es el óptimo y por eso estamos haciendo una apuesta bastante ambiciosa, como lo vamos a ver en un momento, o tecnologías 4G y 5G para cubrir con telefonía móvil en sectores que actualmente tienen cobertura, pero de una calidad y de una generación anterior que no les permite acceder, por ejemplo, a los volúmenes de consumo que se requieren con las comunicaciones actuales, donde multimedia es ya parte del estándar. Otras áreas se van a cubrir con conexiones satelitales, que han probado ser eficaces en lugares especialmente apartados donde la inversión en infraestructura de redes de telecomunicaciones es más compleja y por una muy baja densidad, estoy hablando de localidades con menos de 50 habitantes, es muy difícil cubrir con las tecnologías habituales. Y después tecnologías de fijo inalámbrico que han mostrado tener muy buena eficacia en términos de costo y de cobertura. Pasamos a la siguiente. El gobierno, para corregir esta brecha, ha establecido una política de subsidio. Hasta ahora, el despliegue de telecomunicaciones mayormente se ha realizado a través de las empresas privadas, pero hay zonas donde no es rentable y es perfectamente comprensible que por un bajo nivel de consumo no es posible hacer o justificar una inversión, por ejemplo, de tendido de fibra óptica. A través de un subsidio importante que acaba de ser adjudicado, está establecido una estructura nacional de fibra óptica pública que va a ser compartida por todas las compañías, que permite llegar a todas las comunas del país. Y eso permite después entonces un despliegue de última milla que sí empieza a ser rentable para las compañías y con esto aseguramos que las conexiones, por ejemplo, de Internet fijo se puedan realizar y cerramos esta diferencia tan grande a la que me referí antes. En particular está el proyecto del fondo, la fibra óptica nacional y en particular la fibra óptica austral. Y con esto queda conectado desde el extremo norte hasta prácticamente la última zona antes de llegar a la Antártica, desde Arica hasta Puerto Williams y con el último tramo de fibra submarina que ya está instalado y en operación. Con esto esperamos conectar del orden de 200 comunas de las que son las que estaban todavía desconectadas y son 10.000 kilómetros de fibra óptica en el caso nacional, 3.000 kilómetros en el caso de la fibra óptica austral, que es parte de la red completa. Son, por la configuración geográfica de Chile, hacer este tendido es un desafío de ingeniería importante y un desafío además de inversión muy importante, por eso se requiere la participación del Estado con un subsidio directo. Parte de la estrategia también consiste en preparar, la lámina siguiente por favor, en preparar la infraestructura para el despliegue de las nuevas redes. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del despliegue de 5G, donde ya estamos anticipando el uso de terrenos y edificaciones y algunas habilitaciones de permiso para instalar antenas. Necesitamos para 5G
despliegue muy grande de nuevas antenas, el uso de infraestructura pública y, por ejemplo, la infraestructura del transporte público puede ser ocupada como paraderos o como otras infraestructuras que son redes públicas como soporte, o infraestructuras que están en otros servicios, en obras civiles, o la misma infraestructura activa como el roaming automático nacional, que ha permitido, es una nueva ley que permite compartir la infraestructura ya instalada de distintas compañías para facilitar el acceso a usuarios de distintos lugares. Y aquí pediría si por favor podemos ver el video donde se da el testimonio de la Araucanía, que es una región en el sur de Chile, donde había infraestructura desplegada de distintas empresas y eso obligaba a las personas a tener varios chips de distintas compañías para poder tener acceso a señal o a tener interrumpida la señal por la localización de su vivienda. Si podemos ver ese primer video, por favor. Mi nombre es Delicia Ferrada Quesada, vivo en la región de la Araucanía, Angol, camino a Los Copihue, el sector se llama Los Copihue. En ese sector estamos totalmente desconectados de todo lo que es vía teléfono. No hay señal de ninguna compañía, solamente de repente llegan los WhatsApp. Es un sector donde todavía hay mucha gente, hay varias familias, todos tienen teléfono, ninguno tiene señal, sirven solamente de cámara fotográfica. Mi nombre es Héctor Ferrada, vivo en la novena región. No tenemos comunicación, estamos ya en la tercera edad, tenemos unos abuelos también que viven con nosotros. Cualquier emergencia, cualquier cosa que pase en el campo, no tenemos cómo comunicarlo. Para el sector es indispensable contar con una antena donde podamos tener una mayor conectividad hacia el pueblo. Estaríamos agradecidos si esto se puede hacer, si llegase a haber la posibilidad de dotarnos de una antena, estaríamos demasiado agradecidos. Esto ocurre en un lugar que es razonablemente accesible por vía terrestre. Sin embargo, esas personas no tienen para la conexión básica y mínima. Y esto es lo que motivó este proyecto de conectividad a través del roaming automático nacional, en que se comparten las antenas y las personas pueden tener acceso, como decía, a estas comunicaciones. Nosotros lo hemos planteado como una política de gobierno que da libertad de localización, es decir, que las personas sigan viviendo donde prefieren vivir, pero no por eso tengan impedido el acceso a servicios, por ejemplo, o a salud o a situaciones de emergencia que no pueden resolver. Y nuestro siguiente proyecto importante es el despliegue de 5G. 5G es una nueva tecnología, esperamos que tenga no solo un impacto económico, de un aporte al PIB del orden de 300.000 millones de dólares en América Latina y del orden de 15.000 millones de dólares al PIB de Chile. Está demostrado la capacidad de aumento de productividad que 5G puede traer, además de la oportunidad de desarrollo de nuevas áreas por ejemplo, telemedicina, educación a distancia y todas las aplicaciones que ya conocemos. Hemos hecho pruebas de 5G aquí en Chile bastante exitosas y creemos que con este despliegue vamos a dar un nuevo salto tecnológico, pero queremos junto con eso corregir la brecha y que nadie se nos quede atrás, como dije antes. En la siguiente lámina, si podemos ver en resumen los beneficios de 5G, ya probablemente toda la audiencia los conoce, así que no los voy a mencionar,
pero multiplicar por 3 la eficiencia de uso del espectro, que es un recurso escaso, o la velocidad por 10 veces o 100 veces la capacidad de tráfico, es un salto mayor. Es más que lo que hemos visto ahora en los cambios de generación de telefonía móvil. Así que nos preparamos con mucho entusiasmo, pero también con rigor para poder desplegar esta tecnología en forma segura y en forma rápida. Y podemos ver en el último video solamente el enfoque con el que estamos trabajando para este propósito. Cuando pensamos en el 5G, no solo pensamos en una mejor velocidad para un mejor streaming de video, o en una tasa de respuesta más rápida para jugar en tiempo real con tus amigos. Pensamos en cómo te beneficiará esta tecnología y cómo puede hacer más fácil tu vida. O incluso cómo puede salvarte o salvar a las nuevas generaciones. Y pensamos en escenarios futuristas, pompas y luces de todos los colores. Pero la pandemia nos mostró con más crudeza la pobreza digital que vimos durante mucho tiempo en cifras tras una pantalla. Y nos mostró con más intensidad la escala de grises que ven todos los chilenos que no cuentan aún con una conexión a Internet. Por eso, trabajamos desde 2018 para que el primer foco de la nueva tecnología móvil sean las personas que necesitan con más urgencia sus beneficios. Acceder a visitas médicas a kilómetros de distancia con especialistas, para monitorear en tiempo real las cosechas de alimentos que comerán millones de personas en el planeta, para aumentar la precisión de la logística del transporte y hacer de todas las ciudades de Chile entornos más amigables y seguros para todos. Para que quienes aún no cuentan con ningún tipo de conexión puedan reencontrarse con sus seres queridos sin necesidad de escalar cerros, techos o paisajes indómitos. Hemos trabajado para que en este video veas el futuro como realmente queremos que sea para todos los chilenos, porque necesitamos que el 5G no solo sea para algunas industrias. Las nuevas tecnologías vienen para expandir las posibilidades de nuestro conocimiento y a no dejar a nadie afuera de la nueva revolución industrial. Necesitamos 5G para Chile. Con eso termina la presentación y solo quiero reforzar el hecho de que esta pandemia que nos ha mantenido a todos conectados ha puesto en evidencia de manera muy clara la importancia del mundo digital para la nueva vida social. Nos hemos mantenido conectados con las familias, con los amigos, trabajando a través de los medios digitales. Y en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones decimos ya hace tiempo que no somos un ministerio técnico, como históricamente se reconocía, sino un ministerio social. Así es que tenemos un desafío de gran magnitud y para eso estamos completamente comprometidos, trabajando con el Parlamento, trabajando con las empresas, con los usuarios. Estos son comunidades y en la medida que podamos integrarnos también con otros países, podemos avanzar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. La presentación de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Huth, que nos dio un poco los lineamientos iniciales de lo que va a ser esta conversación. Le agradecemos mucho, ministra. Yo sé que por agenda tiene que ahora partir a otra cosa, así que encantado, la despedimos. Muy gentil por su presentación. Y continuamos con este seminario. Era la primera presentación, el primer plato, digamos, que teníamos era el de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones chilena, y ahora tenemos también la visión de la autoridad española, que nos va a trazar, de algún modo, el horizonte que ellos tienen en 2025. Ellos están haciendo, España está haciendo, está con un plan, una estructura obviamente de España Digital 2025, se han trazado, se han puesto ese horizonte y para precisamente eso, para conocer en qué consiste, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas que están ocupando, cuáles son los aspectos que quieren comprender. Obviamente queremos tener la presentación de la autoridad española en esto. Este seminario, reiteramos, se inserta dentro del centenario de Camacoes. Camacoes está cumpliendo 101 años. En el marco del centenario es que estamos desarrollando esta actividad, proyectando un poco lo que va a ser la digitalización tanto en Chile como en España a 2025. Ahora quiero trasladarme virtualmente, que ustedes se trasladen a España,
para conocer la presentación que nos va a entregar la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, Carmen Artigas, que su exposición se titula Plan España Digital 2025. Hola, buenos días desde España a la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. Mi nombre es Carmen Artigas, soy la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Y es para mí un absoluto placer que me hayáis invitado a la celebración de este centenario. Y esto es un hito histórico, porque hablar hoy en día de la longevidad de una institución como la vuestra, que ha superado más de 100 años de revoluciones sociales, tecnológicas y económicas, en un momento donde somos capaces de darnos cuenta cómo en 7 meses ha cambiado el mundo, es sin duda alguna un gran hito. Felicidades por ello. Es curioso, pero la razón por la que estoy aquí es para compartir con vosotros la visión de futuro de España en el mundo digital. Una visión de futuro que sin duda tenemos de verdad desde hoy mismo y en el que la pandemia nos ha puesto de relevancia un cambio de prioridades en el que algunas de las cosas que ya sabíamos que eran importantes de golpe han pasado a ser urgentes. Y es por eso que quiero compartir nuestra visión de futuro que arranca desde el presente en lo que hemos llamado el Plan España Digital 2025. Mirad, la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y una de las cosas que nos ha enseñado es de la importancia que ha tenido la tecnología en la lucha contra la pandemia y en mantener cierta actividad económica. No creo que sea difícil la situación en Chile respecto a España, pero esta pandemia ha puesto de manifiesto que la diferencia entre poder trabajar o no, entre que nuestros hijos pudieran seguir atendiendo a la escuela o no, entre poder mantener contacto con nuestros seres queridos o no, ha dependido mayoritariamente de una conexión a Internet, de un ordenador o una tableta y de ciertas habilidades digitales. Y eso ha puesto sin duda de manifiesto las brechas que estaban ocultas, que sabíamos que existían, pero que no podemos ya dejar de atender. Brechas digitales a nivel de acceso a las redes o acceso a la tecnología, brechas digitales a nivel de falta de competencias, brechas de género y también brechas territoriales y socioeconómicas. Y es en este sentido donde España se plantea por primera vez una agenda digital absolutamente transversal que no viene impulsada únicamente desde un ministerio, sino que afecta absolutamente todas las áreas de gobierno, convirtiéndose más que en una agenda de gobierno, en una agenda de país. A nadie se le escapa que después de la gran crisis sanitaria que aún estamos superando entre todos, porque eso no lo vamos a superar hasta que tengamos eficientemente una vacuna eficaz, se nos junta una crisis económica. Y la clave aquí es que esa crisis económica, que es resultado de una situación coyuntural, no haga daños estructurales en la economía de un país. Y a nadie se le escapa que estamos ante una gran oportunidad de reconstrucción económica en aquello que debe ser necesario para llevar a cabo las reformas estructurales que sitúen la economía de nuestro país en la vanguardia del siglo XXI. Y a nadie, por lo tanto, puede ya dejar de darse cuenta que toda reconstrucción económica necesariamente va a ser una reconstrucción digital. La economía española, si el sector, o diríamos lo que llamamos economía digital, que tiene que ver no solamente con las empresas digitales, sino con los efectos secundarios que esas empresas digitales generan en otros sectores tradicionales, si fuera un sector, la economía digital ya aporta a España el 19% de su Producto Interior Bruto. Y recientes estudios de la consultora PricewaterhouseCoopers situaba que el 40% del PIB europeo será digital en el 2021. Por lo tanto, hablar de la Plan Agenda España Digital 2025 en realidad es hablar de la reindustrialización de nuestro país, de la adaptación de nuestro sistema productivo hacia una economía mucho más sostenible, mucho más digital, mucho más inclusiva. Y por lo tanto estamos hablando casi de una reindustrialización del siglo XXI. Yo cuando hablábamos de transformación digital, últimamente me estoy dando cuenta que este nombre se nos queda corto.
no podemos hablar de transformación, estamos hablando realmente de una revolución, porque tenemos de volver a plantearnos las bases de nuestra competitividad presente y futura y también las bases de cómo va a funcionar nuestra sociedad. Por tanto, tenemos un plan, tenemos una hoja de ruta y ese plan y esa hoja de ruta se concretan en 10 ejes y 48 medidas. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo muy ambicioso de poner, diríamos, de una manera muy explícita las líneas, los ejes de actuación, los que vamos a trabajar los próximos 3-4 años, y también en medidas concretas muy tácticas que se traducen en planes de acción con objetivos medibles. Y os los voy a intentar detallar. En primer lugar, no podríamos hablar de digitalización si no contara España con unas grandes infraestructuras digitales con las cuales ha venido invirtiendo en los últimos años. España es el país líder de fibra en Europa. Sabéis que el número de kilómetros de fibra óptica de España supera al de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña juntos. Y ese esfuerzo que han hecho las operadoras de nuestro país, tanto las propias como las que han venido aquí a instalarse, han generado una capacidad única de conectividad que también vertebra, como no, nuestro territorio. Y durante la pandemia queda manifiesta la resiliencia de nuestras redes de comunicaciones y hacemos la broma de que España creo que es el único país del mundo donde no cayó Netflix. Yo a eso le añado otra curiosidad, que es que ponemos en valor que no se cayó Netflix, pero no ponemos en valor que no se cayó tampoco la administración digital. Y durante la pandemia, la administración digital también ha sido un motor para la economía del país y para mantener sus servicios públicos. Un ejemplo ha sido de que nosotros pasamos, por ejemplo, de poder procesar 5.000 trámites online diarios a tener de gestionar 90.000 trámites online diarios como consecuencia, por ejemplo, de los ERTEs, que han sido una herramienta, como sabéis, para poder paliar, para poder mitigar el potencial despido de las empresas, en el que el Estado ha hecho un gran esfuerzo para poder contener a esos trabajadores, seguirles dando un subsidio y darles tiempo a esos empresarios de poder recuperar la economía. Y la verdad nos está diciendo el tiempo que ha sido una gran medida, porque después de la etapa más dura de la pandemia estamos viendo una recuperación y la reincorporación paulatina de esos trabajadores a esos puestos de trabajo. Por tanto, el plan número 1 es la conectividad, una conectividad que en los próximos años queremos concentrar en el despliegue de 5G. Y de la misma manera que España ha sido líder en fibra, queremos que España sea líder en 5G. No únicamente en la parte de despliegue tecnológico y de conectividad, sino también en el despliegue de proyectos pilotos de 5G que desde el área de Red.es, de la que yo soy presidente, estamos impulsando. Llevamos ya más de 30 proyectos piloto de 5G en distintos ámbitos de actuación y somos el país de Europa que tiene más proyectos en marcha para ver las bondades y el business case del 5G. Por lo tanto, ahí es una apuesta segura y muy comprometida. Alrededor del 5G tenemos otro gran reto, que es la ciberseguridad. Y esto, como sabéis, ha sido un tema de debate, incluso de interés geopolítico. Todo lo que hagamos en el mundo digital debe ir acompañado de planes de ciberseguridad que afectan tanto a la ciudadanía como a las empresas y también especialmente en las pymes, donde normalmente no llegan los avances tecnológicos con la misma facilidad que las grandes empresas. Por lo tanto, España se quiere posicionar también como un referente en ciberseguridad europeo y de ahí que desde el instituto que también presido, que es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde tenemos a través de la OEA grandes ámbitos de colaboración internacional en el ámbito de la ciberseguridad, porque esto no es un problema que, como la pandemia, podamos abordar únicamente desde un país, sino en base a la colaboración internacional. Vamos también a hacer una apuesta por la ciberseguridad, por la protección de colectivos vulnerables, por el desarrollo de un sector industrial de ciberseguridad en España y también un anuncio que os hago, atraer un centro europeo de coordinación, del cual nos hemos presentado como candidatura, que es el Centro de Coordinación de Ciberseguridad Europeo. Y esperamos o queremos que León, donde tenemos ubicado la sede del INCIBE, pueda, por qué no, ser también la sede futura de este centro de coordinación. Por tanto, tenemos una apuesta por la tecnología, por la conectividad y al mismo tiempo que esta conectividad necesitamos la ciberseguridad. Otro tema muy importante es que las infraestructuras, y lo decía al comentar el tema de la digitalización y de las brechas,
no solamente con acceso a la conectividad se resuelven las brechas digitales. Una de las, diríamos, partes negativas de esta pandemia es darnos cuenta de cómo estas brechas estaban afectando realmente a personas y a familias. Y descubrimos o detectamos, que ya lo sabíamos, pero los pudimos cuantificar muchísimo mejor, que en España aún quedan más de 700.000 hogares cuyos hijos no han podido seguir la educación online porque esas familias no les podían proporcionar acceso a un ordenador, a una tablet y a una conectividad a Internet. 700.000 familias en España no han podido permitir que sus hijos siguieran la educación digital. Y eso durante la pandemia decidimos ponerle remedio. Y lanzamos de manera inmediata durante la época, incluso de estado de alarma, el plan Educa en Digital, donde hemos levantado más de 260 millones de euros justamente para que durante este curso escolar podamos dotar a esas familias de ordenadores, de tablets y de conexión a Internet. Y eso es una brecha que tenemos de cerrar lo antes posible, pero no es la única, porque no solamente necesitamos dar acceso a esa conectividad, sino que luego faltan otras cosas. Falta que el sector educativo se adapte a las nuevas tecnologías, falta que podamos desarrollar contenidos multimedia, falta que los profesores, los docentes también tengan habilidades digitales. Y el otro gran reto es que los padres pueden seguir acompañando a sus hijos a hacer los deberes porque también tienen habilidades digitales. Por lo tanto, uno de los gaps más importantes que queremos cerrar es la falta de competencias digitales de nuestra ciudadanía. Y por lo tanto estamos impulsando también desde este plan el Plan Nacional de Competencias Digitales. Un plan que va a abordar desde aspectos educativos en primaria y secundaria de la mano del Ministerio de Educación, cerrando las brechas de acceso, pero sobre todo incorporando nuevas, diríamos, competencias y nuevas materias a lo largo de la educación primaria y secundaria de nuestros hijos para prepararlos a las habilidades que necesitan para desenvolverse en el mundo digital, como puede ser pensamiento crítico, pensamiento lógico, otro tema de usabilidad de interfaces. También, por supuesto, en el ámbito de la universidad tenemos el plan Unidigital, donde también estamos dotando de infraestructuras digitales y de competencias digitales a los docentes para poder abordar el reto de una universidad que ya no es o bien online o bien presencial, sino que ya es mixta, y aquí yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Y además queremos abordar algo muy importante, que es el upskilling y reskilling de las competencias de los empleados que están en sectores tradicionales. Nuestros trabajadores tienen de poder actualizar sus competencias y la pandemia también lo ha puesto de manifiesto, porque cuando la única posibilidad de mantener una actividad económica es a través del teletrabajo, hemos necesitado que esos trabajadores también desarrollaran ciertas habilidades digitales. De hecho, desde el plan Acelera Pyme hemos puesto desde el día 1 a disposición de las pymes de nuestro país accesos a recursos de teletrabajo, tanto de formación como de capacidad de soporte, etc. Por tanto, es muy importante abordar lo que es la formación del trabajador en un puesto de trabajo. Hay muchas personas que se fueron de un puesto de trabajo y cuando van a volver ese puesto de trabajo ya no va a existir o ya no va a ser exactamente igual. Y eso nos preocupa y lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Industria. Pero adicionalmente a toda esta capacidad de adaptación de las nuevas habilidades, como no, con especial foco también a los desempleados y a la formación profesional, también queremos abordar un plan nacional de competencias digitales a la ciudadanía en general. Queremos que nuestros ciudadanos españoles puedan elevar un poquito más su capacidad digital y tecnológica. Y ahí hemos puesto una medida muy completa y muy ambiciosa. Nos comprometemos que en el año 2025 el 80% de los ciudadanos y ciudadanas españolas son competentes en habilidades digitales básicas, de las cuales el 50% deben ser mujeres, porque lo que no queremos es añadir a la brecha digital la brecha de género. Por lo tanto, me he dedicado bastante tiempo a hablar de este tema, para nosotros es tremendamente importante. Sin competencias digitales no hay una economía preparada y resiliente en nuestro país para poder abordar los retos del futuro. Por supuesto, no estaremos hablando de economía, sino habláramos de economía digital y de cómo la economía tradicional se debe transformar. Y el siguiente eje de actuación es cómo transformamos la empresa hacia una economía del dato y cómo favorecemos el emprendimiento digital. En ese sentido, tenemos varios planes. El primer plan es el del impulso a la digitalización de las pymes. Sabéis que en España nuestro tejido empresarial está altamente diseminado.
Hay más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas. Yo cuando hablo de pequeñas y medianas, que son muy pequeñas, menos de 50 trabajadores, del cual casi yo creo que de esos 3 millones, más del 60% tienen menos de 5 trabajadores. Estamos hablando prácticamente de micropymes y pequeñas empresas, lo que hace muy difícil llegar a esas compañías, a esas empresas y impulsar esos procesos de transformación. Y ahí es donde las cámaras de comercio como la vuestra van a jugar un papel muy relevante. Dentro de nuestro plan de digitalización de las pymes, lo importante es llegar con capilaridad al territorio, a estas empresas. Y por tanto nos vamos a apoyar en la red de cámaras de comercio españolas para poder llegar a estas pymes y favorecer 3 cosas. Primero, acceso a recursos tecnológicos como pueden ser permitir que las pymes estén en el mundo cloud, de procesamiento de datos, de software as a service, ayudarles en lo que es la adaptación al comercio electrónico. En segundo eje es todo el tema, como ya hemos comentado, de competencias digitales y de formación a trabajadores de estas pymes y también a los autónomos en las habilidades digitales. Y también, como no, en la consultoría y asesoramiento de sus modelos de negocio, porque estamos ante una transformación mucho más profunda que poner una página en internet. Estamos hablando de cómo transformamos los negocios en una economía del dato. Y ahí también nuestro objetivo, medible, cuantificable, un compromiso de país, es que en 2025, como mínimo el 25% del comercio electrónico que se genera en España venga de la mano de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué hacemos con las grandes, que son el gran motor de la economía de nuestro país? Ahí hemos hecho una apuesta en lo que hemos llamado macroproyectos tractores. Normalmente los planes de digitalización de país como nuestro, con esta complejidad, como sabéis, territorial, muchas veces son o se traducen en grandes esfuerzos por parte del ámbito público, en grandes dosis de inversión, pero a veces, diríamos, no somos capaces de haber traducido estos grandes esfuerzos económicos en un salto cuantitativo para el país. Y este es el gran reto que nos planteamos. ¿Cómo hacemos cosas que al final tengan impacto? Porque si no, como dicen los americanos, es un poco boiling the ocean. Es tan complejo el problema y es tan grande de abordar que si solo hacemos medidas horizontales, difícilmente vamos a ver los impactos. Por tanto, lo que es novedoso de esta Agenda Digital España Digital 2025 es que además de los planes horizontales que os estoy comentando, vamos a hacer apuestas sectoriales. Y las primeras 4 apuestas sectoriales, que hemos llamado macroproyectos tractores, porque ya en el mundo digital han desaparecido los sectores verticales como los conocemos. Estamos hablando ya de ecosistemas alrededor pues, de un determinado nivel de conocimiento. Y ahí estamos apostando por 4 macroproyectos tractores. El de salud digital, que ha quedado muy relevante en su importancia durante la gestión de la pandemia, el impacto que tiene en la economía. Existe una falsa dicotomía entre salud y economía, las dos cosas deben ir de la mano, porque si no hay salud no hay economía, lo estamos viendo ahora, y si no hay economía no se financia la salud. Por tanto, estas dos patas deben ir siempre de la mano, y una gran apuesta estratégica por nuestro país es impulsar la transformación del sector sanitario hacia la salud digital, creando entornos de datos compartidos, que pueda la industria privada acceder a datos públicos, pero además se puedan generar entornos nuevos de desarrollo de productos y servicios de la mano de la salud pública, la salud privada, las farmacéuticas, los centros de investigación, creando un macrosector estratégico que sea motor y locomotora de la economía de nuestro país. Una segunda gran apuesta es el mundo de la agroalimentación. Chile como España contamos con grandes viñedos y grandes empresas de alimentación y para nosotros la transformación digital y tecnológica del sector agrario va a ser también una gran apuesta de país y confiamos que vamos a ver muy pronto saltos cuantitativos y eficientes. Ahí tenemos de crear desde centros de transferencia tecnológica a también abordar, como no, la competencia y la educación digital en el mundo agrario. El tercer gran macroproyecto, como no puede ser de otra manera en España, es el del turismo inteligente. Y hemos visto que un sector que era clave para nuestra economía se ha visto diezmado de una manera muy importante como consecuencia de la salud y la pandemia, pero a la vez ha sido capaz de adaptarse de una manera impresionante. Yo digo que una de las cosas que a mí me congratula más de ver es que ahora para nosotros es natural llegar a un restaurante, a un hotel y encima de la mesa ver un código QR y que con el teléfono móvil seamos capaces de leerlo y acceder al menú. Y eso probablemente hace 4 meses nos lo planteaban, pues era como algo bastante difícil de creer de que un bar pequeñito de carretera o un hotel o un motel tuviera ya este nivel de tecnificación, ¿no? De la misma manera que nos hubiera sorprendido decir que
que la cantidad de gente que de la noche a la mañana pasó de trabajar en casa a teletrabajar. Por lo tanto, a veces los cambios no son progresivos, sino que son disruptivos. En general, todos somos resistentes al cambio y los cambios importantes no se hacen cuando juzgamos que son necesarios, sino cuando ya no tenemos más remedio, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos también de aprender. Por lo tanto, es muy importante que el turismo inteligente también pues, avance. Tenemos programas de territorios inteligentes y va a ser también una apuesta de país importante. Y otro macroproyecto tractor es el de la movilidad sostenible, vinculado, como no, a la transición ecológica. Todo lo que es la reconstrucción económica de nuestro país tiende de manera transversal dos grandes patas, la transición ecológica y la transformación digital. Por tanto, también en el mundo de la movilidad que va a ser sin duda alguna conectada y multimodal, y cambiando, por supuesto, los combustibles fósiles por la electricidad y todos los cambios que eso representan, van a ser también una apuesta de esta agenda digital. Y también, como no, todo el tema que tiene que ver con la digitalización del comercio y el lanzamiento de lo que llamamos lanzadera de proyectos macrotractores, que puede ser desde el mundo de la moda, mundo de la cultura, es decir, que nos reservamos un poco también esa capacidad de lanzadera de otros sectores. Abordaremos esos 4 primeros como prioritarios y posteriormente añadiremos algunos más. Permitirme que haya hecho este enfoque en este sector porque para mí es muy importante esa transición a la economía del dato. Y para eso tenemos que tener entornos seguros de datos compartidos. Y desde mi Secretaría de Estado, justamente hace una semana, salió nuestro BOE, nuestro Boletín Oficial del Estado, la creación de la primera oficina del dato de España, con la figura de un Chief Data Officer nacional, porque una de las, diríamos, prioridades que tenemos es que los datos de la Administración se puedan abrir a las empresas, pero también creemos entornos seguros compartidos para que las empresas puedan compartir datos entre ellos de una manera segura, respetando las normas de privacidad, por supuesto, de datos personales, como la GDPR, pero también, como no, pues el secreto industrial. Y tenemos que crear esos entornos seguros, desde entornos sandboxes para entornos regulados o otro tipo de entornos como lagos de datos para compartir sectorialmente. Por tanto, estamos ante una revolución también hacia la economía del dato. La economía del dato es otro gran eje, junto con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a nadie se nos escapa que va a tener un impacto disruptivo en la economía también, de crecimiento futuro. De hecho, es la tecnología que va a permitir un mayor nivel de crecimiento sostenible a lo largo de los próximos 5 años. Y alrededor de la inteligencia artificial tenemos una estrategia. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que vamos a publicar este trimestre y que se basa básicamente en, 1, promover la inteligencia artificial como motor de la ciencia y de la investigación, 2, también como motor de crecimiento económico, ayudando a incorporar la inteligencia artificial en la cadena de valor de la industria existente, 3, como fuente de atracción y retención de talento de primer nivel en España, y ahí vamos a hacer planes incluso de talento y de colaboración internacional para instalar centros de investigación, tanto públicos como privados en nuestro país, y también desarrollando algo como posicionar a España, y eso también es interesante para vosotros, como líder mundial del desarrollo del español como base de la inteligencia artificial. Queremos que el español, el procesamiento del lenguaje natural en la lengua española, que España sea un referente en el ámbito del desarrollo en la inteligencia artificial. Y ahí tenemos el Plan Nacional del Lenguaje, tenemos el acuerdo con la Real Academia Española en el programa Leia, porque lo que no queremos es que de aquí a un tiempo pues los robots no sigan las normas de la Real Academia Española y se hayan inventado otro nombre. Bromas aparte, esto puede ocurrir que los robots sean tan inteligentes que generen otro idioma, y por eso estamos ya desde el primer momento preocupados por este tema. Pero el Plan Nacional del Lenguaje, del lenguaje natural va más allá. Va en cómo somos capaces, dentro de inteligencia artificial, que sabéis que tiene 3 grandes patas: reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto, reconocimiento de voz. Somos capaces de utilizar la inteligencia artificial con fines muy novedosos y de alto valor. Y un ejemplo es el proyecto que anunciamos justamente hace 2 días de cómo a través de este Plan Nacional de Lenguaje Natural somos capaces, justamente ahora, como consecuencia de la pandemia, de la mano de esa Secretaría de Estado, del Barcelona Supercomputer Center y de 5 importantes hospitales de España, utilizar las tecnologías de inteligencia artificial para leer los historiales clínicos que se han generado durante la pandemia, durante el COVID, y ser capaces de predecir la evolución de la enfermedad y su diagnóstico.
Y esto se hace a través de técnicas de lenguaje natural. Y por tanto es un proyecto muy ambicioso que empezamos ahora de la mano del Hospital Clínic de Barcelona, analizando más de 3.000 historiales clínicos de enfermos de COVID durante la pandemia. También hemos desarrollado un corpus lingüístico para el ámbito sanitario, para el ámbito jurídico, para el ámbito de las noticias, y esa es una línea que también queremos promover. Todo este desarrollo de la inteligencia artificial debe ser ética. Y una de las grandes preocupaciones es cómo abordamos los grandes retos de la inteligencia artificial sin que el desarrollo tecnológico vaya en detrimento de los avances sociales o de respetar y proteger los derechos de la ciudadanía. Y desde nuestro punto de vista, el desarrollo de un sector tan importante de inteligencia artificial y todas las tecnologías habilitadoras alrededor de la inteligencia artificial, como es el cloud computing, pero también el edge computing, el quantum computing, van a tener su reflejo en planes concretos de acción. Queremos crear un centro de referencia demostrador en computación cuántica en nuestro país, y también, como decíamos, la oportunidad de desplegar las redes de 5G nos da un posicionamiento único para estudiar y ver todas las posibilidades también del edge computing. Por lo tanto, cuando hablo de inteligencia artificial, hablo también de tecnologías habilitadoras alrededor de otros mercados que van a salir beneficiados como consecuencia del impulso que le queremos dar a la inteligencia artificial a nuestro país. Y os decía que es muy importante porque los retos que tenemos por delante, y esto es algo que no es un debate solo de España, sino sobre todo a nivel europeo, a través del libro blanco de la Comisión Europea que publicó hace ya unos meses, es cómo ponemos límite a este desarrollo de la inteligencia artificial o cómo abordamos los 4 grandes retos. Los 4 grandes retos de la inteligencia artificial es, por una parte, un reto tecnológico, cómo desarrollamos una inteligencia artificial robusta, segura y confiable. 2, un reto ético, cómo hacemos que este desarrollo esté concordante con los principios y valores de nuestra sociedad, y ahí es la razón por la cual yo soy partidaria y llevo mucho tiempo observando que el desarrollo de inteligencia artificial no va a ser el mismo, no va a ser ecuánime en todo el mundo. Los principios y valores de una sociedad americana pueden diferir de los principios y valores o prioridades de una sociedad asiática o de una sociedad europea, y ahí cada sociedad vamos a encontrar nuestro modelo, nuestro encaje sobre los principios y valores que vamos a priorizar en el desarrollo de la inteligencia artificial. El tercer gran reto es normativo. ¿Cómo aseguramos que podemos proteger esos derechos en el entorno regulador actual? ¿Queremos prohibir o no el reconocimiento facial por entidades públicas en entornos abiertos? ¿Cómo lo aseguramos? Y el cuarto es un reto social. ¿Cómo hacemos participar a la sociedad del destino de esa inteligencia artificial? ¿Cómo les damos pie a esa gobernanza? ¿Cómo podemos asegurar que hay un impacto y que sea un impacto social de esos algoritmos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo acotamos? Y ante este debate hemos impulsado también desde esta Secretaría de Estado, y también forma parte de los compromisos de la Agenda Digital 2025, la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía. Estamos inmersos ya en un grupo de trabajo donde estamos elaborando un decálogo de cuáles son los nuevos derechos de los ciudadanos en un mundo digital. ¿Qué derechos de nuestro mundo tradicional analógico no queremos perder? Pero ¿cuáles son los nuevos derechos que queremos preservar ante el mundo digital? Y eso es un debate tremendamente interesante porque por primera vez nos volvemos a hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué esperamos qué son los derechos que queremos preservar? ¿Queremos tener derecho a la verdad? Y si queremos tener derecho a la verdad, ¿cómo nos protegemos ante las fake news? ¿Lo podemos hacer técnicamente o no es posible? ¿Lo podemos regular normativamente? Y esos debates son los que estamos ahora inmersos, y al final de mes tendremos una primera propuesta donde también abriremos a consulta pública. Yo creo que va a ser un hito muy importante, la primera Carta de Derechos Digitales a nivel europeo, y pensemos que España puede tener un rol interesante en este debate entre datos y sociedad y entre ética humanista, ¿no? Entre humanismo y tecnología, y pensamos que a pesar de todo lo que estamos viendo de avances tecnológicos, la persona debe estar siempre en el centro del desarrollo tecnológico, y no queremos que el desarrollo tecnológico vaya en detrimento de los derechos sociales. Me queda poco más por abordar. Yo creo que hemos visto con detalle todos los retos de nuestro proyecto España Digital, que podemos compartir circulando a los miembros de esta Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, el resumen ejecutivo de nuestra agenda digital. Pero yo creo que quizá la lectura de todo eso, y es muy importante, es que España necesita una reconstrucción. Una reconstrucción que hemos hablado de la reconstrucción del país y que he apuntado también al principio, que esta modernización de España tampoco puede hacerse si no va de la mano de la modernización de la propia administración pública.
Y ahí también tenemos un plan muy ambicioso de apostar por la administración digital y para la modernización de todos los servicios públicos para que sean más accesibles a través de móvil, mucho más personalizados. También durante la pandemia hemos tenido de aprender a adaptar nuestros servicios públicos a una nueva realidad, como os decía, multiplicando por 500 los trámites online, pero también desarrollando aplicaciones móviles desde el ámbito público que no habíamos hecho antes, ¿no? Y un ejemplo es la reciente aplicación Radar COVID que estamos impulsando para poder controlar los rebrotes de la pandemia, una aplicación que se ha desarrollado en colaboración a los distintos Estados miembros con un principio de privacidad por diseño y que de una manera absolutamente anónima va a permitir detectar si has estado cerca de un contacto de riesgo y por lo tanto te van a alertar y podemos atajar la cadena de rebrotes y de contagios muchísimos más pronto. De hecho, estamos en plena fase de incorporación de las distintas comunidades autónomas y por supuesto a disposición, ayer veremos el código a la comunidad de desarrolladores y quedar por supuesto abiertos al gobierno de Chile en poder compartir nuestra experiencia y si hace falta pues que aprovechen este desarrollo tecnológico también para ponerlo en marcha en su país, porque creo que en esta colaboración público-privada y entre instituciones pues también la tecnología juega un gran rol. Por lo tanto, vamos a modernizar España sin duda alguna. Lo vamos a hacer de la mano de la tecnología, de la legislación y lo vamos a hacer de una manera ética y responsable porque queremos que el desarrollo económico vaya de la mano del bienestar social y que podamos generar a partir de ahí una nueva base para una economía mucho más resiliente, pero también mucho más inclusiva y también, como no, generando oportunidades de empleo de calidad. Cuando uno plantea una agenda tan ambiciosa de país, lo más importante es cómo se va a financiar. Y en este caso tenemos una oportunidad única como consecuencia de la gran crisis sanitaria. Como dicen los chinos en su ideograma, el dibujo, el kanji de la palabra crisis es, diríamos, riesgo y oportunidad, ¿no? Y por lo tanto, este reto tan importante lo abordamos con esperanza, lo abordamos con la confianza que nuestro país va a ser resiliente y va a ser capaz de salir adelante y superar las adversidades muchísimo más reforzado y contamos para ello adicionalmente pues a la financiación de los presupuestos generales del Estado que se están debatiendo en la Cámara en estos momentos, también como no el Plan Plurianual Europeo. Adicionalmente contamos con los fondos europeos de transformación, creo que es de recuperación, transformación y resiliencia, que España va a poder tener acceso a 140.000 millones de euros, de los cuales vamos a dedicar aproximadamente un 30%, de la mitad, de 70.000, a todo el tema de la transformación digital. Por tanto, diríamos, por primera vez tenemos acceso a una financiación sin precedentes, unos casi 30.000 millones en los primeros 3 años, para poder abordar estas reformas estructurales de país. Tenemos un objetivo, tenemos un plan, sabemos cómo hacerlo, tenemos financiación, el reto va a estar en la ejecución. Y en esta ejecución tenemos muy claro que el país no va a poder abordar esa transformación, no va a poder abordar de los planes, si no es de la mano de la colaboración público-privada. Os comentaba el ejemplo del plan de digitalización de pymes. No lo podemos hacer sin la colaboración necesaria e imprescindible de la red de cámaras de comercio para llegar al territorio, para llegar a la última pequeña empresa. Y ahí es como nos planteamos todo el despliegue de este plan, basado en colaboración público-privada, sin precedentes en nuestro país. Porque creo que es el momento de que todos trabajemos y alineemos esfuerzos en la misma dirección para salir de esta crisis, sin duda cabe, más reforzados. Además de la oportunidad, tenemos un sentido de urgencia y no podemos esperar a poner en marcha este plan. Muchísimas gracias. Esperamos que nuestra, ejemplo, no sino ejemplo, nuestra ambición pueda también despertar algunas áreas de colaboración nuevas con Chile a través de sus empresas, a través de las empresas españolas instaladas en su país y animamos, por lo tanto, de que este debate, esta reflexión que hemos empezado desde España, también la podáis continuar desde Chile, aportando ideas, aportando ámbitos de colaboración y ofreciendo, por supuesto, a esta Secretaría de Estado como un elemento más para poder ayudar o catalizar esta colaboración internacional. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, felicitaros por vuestra gran labor, seguirla haciendo, va a ser muy importante, lo ha sido ya en el pasado, lo ha sido en los últimos 100 años y sin duda lo va a ser en los próximos 100. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la presentación de Carmen Artigas, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España. Esta presentación muy completa, muy amplia,
que nos entregó todas las aristas de lo que tiene el Plan España Digital 2025. Coordinación para el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, lo que están haciendo en León. Ya lo vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado. Yo creo que es muy interesante ese centro de lo que están y hoy están postulando a coordinar un poco el tema europeo. La mayor alfabetización digital, el tema de la digitalización de las pymes, que nos entregó un detalle de cómo están saliendo hoy de la crisis. España ha estado particularmente afectado por eso. Los debates éticos de la privacidad digital, también lo vamos a conversar con otro entrevistado más adelante, que va a estar en este seminario. Es otro de los temas que abordaremos. La administración digital, algo tremendamente importante. Chile lo está impulsando y hay algo y hay un horizonte también, coincidentemente en 2025. Y por último, la inteligencia artificial. Nos contaba el caso de Barcelona y obviamente cómo han combatido el tema del COVID-19 con esto. En fin, se me quedan muchos aspectos fuera, pero fue una presentación bien global, bien englobadora de lo que es esta estrategia. Así que muchas gracias a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, Carme Artigas. La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre Chile y España. Hoy, Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, banca, seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometido con el futuro. Vamos a dar ahora, esta es una primera parte, estuvo la ministra Gloria Hutt, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones chilena, estuvo Carme Artigas, ¿no es cierto?, de España, contándonos este plan digital 2025 de España. Y ahora queremos abordar distintos aspectos con 3 conversaciones distintas. 2 senadores, un presidente de una de las empresas más importantes de Chile, para ver un poco todo confluyendo, todo con un mínimo común denominador que tiene que ver con la digitalización desde aspectos, desde ámbitos distintos. La ciberseguridad es un tema claramente importante, la inclusión digital es fundamental y ciertamente el tema de la privacidad digital. Y queremos abrir esta conversación, lo que es el segundo bloque de este seminario, que se enmarca en el centenario de Camacoes, como lo hemos insistido, teniendo una conversación con el senador Kenneth Pugh, para abordar distintos ámbitos. Senador, ¿cómo está? Encantado de verlo. Muy bienvenido a este seminario. Muchas gracias, muy buen día, Cristian, y un saludo a Camacoes, su primer centenario en este año en que cumplimos 500 años, 5 siglos de la llegada del español, de la llegada de la Eucaristía, de la primera misa que se realiza en Chile. Y esa es la presencia española, por lo tanto, muy contento de poder participar y felicitar a Carme Artigas y también al gobierno español por este extraordinario regalo que nos han hecho al compartir su plan España 2025. 10 medidas concretas, totalmente medibles, con 48 elementos que cada una de ellas contiene. Así que encantado de poder compartir con ustedes la experiencia, la visión y la comparación, cómo lo está haciendo España, cómo lo está haciendo Chile. Quería partir, senador, precisamente con eso, con el paralelismo, con los ejes paralelos donde corre España por un lado y Chile por otro. Y efectivamente el 2025 es el punto de confluencia. Lo conversamos largamente en la preparación de este seminario. De algún modo los plazos son muy parecidos. España se lo ha puesto por un lado y Chile no lo ha hecho de manera tan explícita, pero sí está dentro de la ley 21.180 de la transformación digital del Estado, un plazo parecido. Entonces, le quería preguntar, ¿cómo confluyen tanto desde la perspectiva española con la realidad chilena? ¿Qué tan importante, qué tan relevante, qué tan decisivo es este próximo lustro que vamos a tener que recorrer en materia de digitalización? Bueno, efectivamente, nuestra ley 21.180, que fue aprobada el año pasado, está en espera de su reglamento. Una vez que quede publicado, la ley dice que en 5 años, por lo tanto, 2020, 5 años, 2025, ese es el plazo de la transformación digital del Estado. Pero lo que España nos ha propuesto es la transformación digital, en el caso nuestro, de la República, es una República digital. ¿Y por qué? Porque tiene 10 elementos, donde los primeros 2 fue precisamente lo que nos habló la ministra Gloria Hutt, que es de conectividad. España quiere llegar al 100% de la conectividad rural con fibra óptica, garantizando 100 megabits por persona. Y este es un tema no menor. Esto equivale, si hacemos un paralelo con el agua, a llegar con los 100 litros diarios por persona donde estén. La conectividad a Internet, entonces, es una necesidad básica. Pero España sigue hablando de otros temas. Habla de ciberseguridad, de la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad y destacando además la presencia de León. León, para los que no conocen España, está a 348 kilómetros al norte de Madrid.
España entonces descentraliza. Pero muy importante, generación de talento, alfabetización digital y también inclusión. La brecha de género de mujeres en tecnologías digitales es gigantesca, tenemos que abordarla, y España se ha fijado en ese propósito, el 50% tienen que ser mujeres. Derechos digitales, la privacidad, todos estos elementos. Y lo que es fundamental, y en ese sentido concuerdo con Carmen, la necesidad de que las pymes todas se digitalicen. Las pymes que no se digitalicen no van a poder en el próximo siglo ser parte de este proceso. El siglo XXI es el siglo de los datos, y los datos son el centro de todo, no solo la inteligencia artificial para mejores decisiones, sino que la economía. Esta es una economía de datos y he quedado por eso muy contento. Chile y España tienen elementos comunes. Quizás el elemento común es el idioma español. Y qué bueno que ella haya dicho algo que es bien importante. La Real Academia de la Lengua, la RAE, tiene la capacidad para poder ayudarnos en todo lo que es inteligencia artificial lingüística, de poder entender mejor nuestro idioma. ¿Y eso por qué nos va a ayudar? Para entender cómo realizar incluso mejores leyes. Hoy, en las interpretaciones que quedan, uno puede perfectamente simularlas y validarlas antes. Vale decir, hacer admisibilidad con apoyo de inteligencia artificial para generar mejores leyes. Y eso obviamente nos va a ayudar. Usted, y bueno, senador, entonces, esa importancia. Usted, senador, plantea, y lo ha planteado varias veces, lo ha reiterado acá, el tema de, uno de los focos es el tema de la ciberseguridad, y planteaba el caso de León. León, efectivamente, lo decía la ministra Hatt, lo decía usted, es un pueblo o una ciudad que no está entre las 10 principales ciudades de España. Es más conocida por su catedral gótica, por sus cecinas, digamos, y los vinos muy buenos que hay ahí, pero la verdad que no es un foco. De hecho, la mayoría de la gente es de tercera edad. De hecho, los principales hospitales de alguna oftalmología están ahí precisamente por el tema de tercera edad. Pero no es un hub, por llamarlo de una manera, tecnológico. Y España ha querido apostar por eso. ¿Por qué el tema de León? El tema de este instituto, de algún modo, de ciberseguridad, el INCIBER, que usted quiere hacer un símil, un paralelo con un instituto de interoperabilidad y ciberseguridad. Eso le quería preguntar, si nos puede contar un poco este símil, ¿por qué toma el modelo español en el caso de León y cuál es su propuesta para poder crear un instituto acá en Chile? Bueno, efectivamente, España, por una decisión de Estado, y esto no solo lo ha hecho España, lo hizo también Israel, enviaron a Beersheba, 110 kilómetros al sur de Jerusalén, la capital de la ciberseguridad del Medio Oriente, que es lo que yo he propuesto, a 110 kilómetros de Santiago, en Valparaíso, donde se ubica el 30% de la matrícula de los alumnos de educación superior, técnico, profesional y universitaria de Chile, donde tenemos más de 14 universidades crear un polo de desarrollo de tecnologías digitales seguras. Esto ya ganó el concurso que se hizo de ideas en nuestro territorio. Hoy las regiones tienen que tener capacidad para decidir dónde van a estar. Y la región tiene esa vocación, quiere ser la primera región digital. Pero si vamos a ser la primera región digital, tenemos que hacerlo de la mano de la ciberseguridad. ¿Qué hemos propuesto entonces? Siguiendo el modelo español del Instituto de Ciberseguridad Español que está en León y que lo dirige una mujer, Rosa Díaz. Y ahí está también la importancia de tener mujeres trabajando en ciberseguridad. Queremos en Valparaíso instalar nuestro INCIBER, nuestro Instituto de Ciberseguridad, y ser no solo un referente en la región de Valparaíso para Chile, sino que en todo el ámbito americano hispano, poder realizar los mejores cursos y, más importante, los ejercicios nacionales de ciberseguridad. Chile tiene una ley, al igual que Europa, que España la cumple, que en el mes de octubre se conmemora el mes de la ciberseguridad, para hacer actividades relacionadas a difusión, a conocimiento, pero también ejercicios nacionales. Eso es lo que dice nuestra ley. Tenemos que entonces entender que estamos enfrentando una amenaza gigantesca, lo hemos visto con el Banco del Estado la semana pasada. Aquí a Chile vienen a entrenarse, y nuestros jugadores tienen que ser los mejores. Tenemos que formar la selección nacional y enfrentarlo, no solo pararle los goles, sino que meterle los goles. Y eso es desarrollo de talento. Estos institutos toman las mejores personas y también preparan a los mejores equipos para que estos equipos puedan todos los años estar enfrentando nuevas amenazas. Ese es el desafío cuando uno entra a las tecnologías digitales. La tecnología se mueve muy rápido. La verdadera transformación digital es de las personas. Por eso, tal como dijo Carmen, tenemos que centrar todos nuestros desarrollos en las personas, pero dándoles los entornos seguros. Y por eso, un instituto de ciberseguridad en Valparaíso, conectando y articulando una red nacional de investigación, porque en Chile se trabaja en red. REUNA es el mejor ejemplo para esto,
y ejercicios nacionales en el mes de octubre dirigidos, evaluados y premiando a los mejores. Y ojalá en esos equipos que todos tengan el 50%. Senador, usted precisamente plantea esta idea y le quería preguntar cuál es un poco el marco de esto, qué características tendría que tener este instituto, ¿es algo público-privado, es algo solamente público, es algo 100% privado? ¿Cómo es ese esquema que usted está ideando, pensando? Y lo otro, ¿qué atribuciones, si nos pudiera dar las principales atribuciones que puede tener, insisto, basado en el modelo español, que lo que pretende ser es ser el referente europeo y usted plantea que sea el referente americano? De hecho, España nos contaba en su presentación, Carmen Artigas, ellos están postulando a ser el Centro Europeo de Coordinación, precisamente en León, y es un poco el símil que usted está haciendo con lo que podría pasar en Valparaíso. Bueno, Chile y España tienen muchas cosas en común. Uno, somos los países que tenemos la mayor cantidad de fibra óptica, somos líderes en 5G, estamos en pleno proceso de licitación, estamos cumpliendo lo mismo, tenemos la misma visión de apoyo a las personas y creemos en el desarrollo descentralizado. Y por eso es fundamental tomar buenos modelos. El modelo español del Esquema Nacional de Ciberseguridad, las propuestas que tienen permiten que nosotros podamos crear un instituto que sea una alianza público-privada. Este proyecto fue expuesto al Comité Interministerial de Ciberseguridad el 4 de septiembre, el día viernes, para poder explicar los alcances. Una participación del 60% del Estado con un aporte basal y después tener básicamente la industria y especialmente la industria que es crítica, la infraestructura crítica nacional participando. Porque esta es una alianza público-privada porque en el ciberespacio estamos todos enfrentados a lo mismo. El Estado, el privado, la Fuerza Armada. Nadie tiene más fuerza que el otro, todos tienen que colaborar. Por eso en ciberseguridad no se compite, se colabora. Este instituto con este directorio, esta alianza público-privada, busca formar talento, que es lo primero, pero también ayudar a construir una nueva industria, como está contenida en nuestra Política Nacional de Ciberseguridad. El objetivo EO5 habla de la generación de ecosistemas y de una industria nacional de ciberseguridad, porque tenemos talento en el país. Y así generar algo que es esencial, la confianza digital. La confianza digital es la que nos va a permitir a los seres humanos participar del mundo digital. Y lo primero que se necesita es una buena plataforma de interoperabilidad, entendiendo la interoperabilidad como la certeza jurídica de los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y los dispositivos, todo el IoT. Todo va a estar conectado, todo lo que se pueda conectar se va a conectar, todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se pueda analizar con inteligencia artificial se va a analizar. Entonces, ese proceso de transformación tiene que ir acompañado con talento y personas que sepan desarrollar el país digitalmente, pero también personas que sepan defender y proteger. Las dos cosas van de la mano y el Instituto de Ciberseguridad va a hacer eso. Formar talento que lo toma del mundo académico, pero en los lugares donde se requiere. Por ejemplo, el Instituto de Ciberseguridad Español prepara a las policías, hace ejercicios con las Fuerzas Armadas, prepara a los fiscales, prepara a abogados, prepara a parlamentarios, prepara a todo el mundo que requiere certificaciones especiales. Y también genera ejercicios, tuvimos CyberX 2020, que no se pudo hacer de forma física, virtual. Los mejores equipos del mundo participan. Ganó este año un equipo español, el segundo un equipo francés. Yo espero tener pronto un equipo chileno ganando porque demuestra que Chile es capaz de colaborar en un mundo en donde la ciberseguridad va a permitir el desarrollo de la economía digital. Hoy hablamos de tender cables de fibra óptica en el Pacífico para llegar a Nueva Zelanda, Australia, pero toda esa conectividad, con todo ese volumen de información que se va a generar, incluso con todos los dispositivos, va a requerir de una fuerza laboral preparada para proteger la información. Esas ciberfuerzas, esa ciberseguridad es la que hay que desarrollar. Y todos los diseños tienen que ser basados en la privacidad de la información, privacy by design. Senador Piu, usted también planteaba, bueno, y lo conversábamos ahora, esta es una economía digital, está completamente abierta, la pandemia solo ha acelerado, ahora hay que discutir cuánto, un par de meses, un par de años, un par de décadas en distintas industrias este tema, pero por otro lado también hay que ir actualizando la legislación, la normativa. Y usted precisamente planteó un cambio, una reforma constitucional para consagrar constitucionalmente el derecho de las personas a relacionarse digitalmente con el Estado. Todo esto finalmente se mezcla. Hay un tema de digitalización del Estado por un lado, hay una agenda muy potente que está planteando el gobierno a cargo de Aristía, ¿no es cierto?, de las personas ejecutivas en este caso, y le quería preguntar en qué consiste su propuesta exactamente y cuáles son los márgenes que tiene. O sea, transformar a Chile finalmente en una república digital. Ese es el horizonte, parecido al modelo de España o al modelo de Estonia. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cuáles son los cambios que usted está planteando?
Bueno, lo primero, ya tenemos la ley 21.180 de transformación digital del Estado, pero necesita una contraparte, y esa contraparte es el derecho del ciudadano a poder relacionarse exclusivamente de forma digital con el Estado. El Reino Unido, cuando hizo su proceso de transformación digital, tomó dos medidas. La primera, un sitio único, gov.uk, y lo segundo, las petitions, un sistema digital para que los ciudadanos se relacionaran con el Parlamento, y así, si se alcanzaba una cierta cantidad de firmas digitales, eso tuviera que ser tratado o tuviera que ser convertido en una ley. Tenemos que entonces entender que el mundo va a lo digital y tenemos que garantizar a las personas que se van a poder relacionar digitalmente con el Estado. O sea, una vez se entregan el dato y después el gobierno provee los servicios. Es el government as a service. Y eso es lo que buscamos. No la persona tratando de buscar un beneficio o algo, sino que el Estado, entendiendo a las personas y las necesidades de las personas, pueda concurrir con lo que las personas requieran. Y así vamos a tener un Estado que va a estar más proactivo y las personas obviamente no van a tener que hacerlo ni físicamente, ni hacer todos los trámites certificados, ni hacer todas las filas que hoy tenemos. Para eso sirve la tecnología. Si los computadores no son máquinas de escribir para seguir haciendo más formularios y papeles. Los computadores son para hacer transacciones, pero las transacciones tienen que ser seguras. Un modelo de interoperabilidad que dé confianza digital y con ciberseguridad que proteja la información y proteja a las personas. Ese cambio es un cambio cultural. La tecnología existe, pero tenemos que adecuar. Por eso, desde la Comisión Desafío del Futuro, los queremos invitar los días lunes, estamos viendo todo este proceso para elegir un modelo de interoperabilidad y proponer un plan de desarrollo digital con confianza digital. Porque el Estado chileno tiene la capacidad con la desarrollar de transformación digital, pero necesitamos llevar al resto del país al mismo nivel. Y por eso, garantizarle a los ciudadanos un derecho de su relacionamiento digital. Y también tenemos que asegurar el acceso para que todos puedan disponer de una conectividad básica mínima para poder relacionarse. Y senador, y solo para ir cerrando una conversación con usted, señor Piu, el tema de las propuestas que han salido de fortalecimiento un poco los subsidios en el caso, ¿no es cierto?, a la demanda de servicios, el tema de cómo poder efectivamente llegar a cada vez más hogares con esta banda ancha, ¿no es cierto?, con la digitalización real, la capilaridad efectiva en este tema. ¿Cómo lo está viendo? Han salido propuestas, por ejemplo, hago un poco el pie de lo que vamos a conversar posteriormente con Roberto Muñoz, el presidente de Telefónica Chile, el tema de entregar un subsidio mucho más fuerte, insisto, a la demanda y una coordinación mucho mayor entre el sector privado, precisamente para asociarse, no solamente competir, que está muy bien hacerlo, sino también asociarse y llegar, dada la experiencia de lo que nos planteaba la ministra Hart, por ejemplo, en Araucanía, que es uno de los sectores que ha tenido ese beneficio. Bueno, la alianza pública-privada es lo mejor y hay que entender que Chile tiene que invertir en infraestructura digital. Es habilitante, está haciendo con los subsidios, fibra óptica nacional son 86.000 millones de pesos, 10.000 metros, y el 5G. Pero 5G no resuelve el problema a la brecha, lo resuelve la fibra óptica que llegue a cada comuna y desde esa la capilaría que pueda llegar ojalá a cada hogar. Por lo pronto va a asegurar todos los colegios públicos, yo tengo 1.348 colegios de Valparaíso que represento, y después todos los lugares donde hay atención de salud. Pero que hay que entender que en esta pandemia han ocurrido dos fenómenos. Primero, saltamos 10 años la cantidad de datos que estamos viendo, la capacidad de las personas de entender. Pero retrocedí este año en capacidad de crecimiento. O sea, tenemos una pérdida económica muy grande, personas que quedaron muy adelantadas. Y eso tenemos que suplir. ¿Qué ocurrió entonces? El apoyo solidario. Yo quiero agradecer el plan solidario que se dio poder permitir a la gente mantener su conectividad, que es esencial hoy en día. Pero tenemos que hacer parte. Yo espero que las contraprestaciones que van a haber en el proceso licitatorio del espectro, haciendo como beauty contest, vale decir, la mejor propuesta, permita disminuir la brecha y ojalá que los operadores móviles que están en este proceso, en este concurso, medidas, entendiendo la necesidad que se tiene para dar conectividad al máximo de personas. Y nosotros, desde el Estado, desde el gobierno y también ahora en el Parlamento, generar las mejores leyes. ¿Por qué? Valor público. Tenemos que tener mejores servicios digitales, tenemos que tener mejores leyes. Y ese es nuestro esfuerzo. Mejores leyes con mejores servicios digitales centradas en las personas para que sean finalmente las personas las beneficiarias de todo esto que estamos desarrollando. La tecnología está al beneficio de la humanidad y España en particular se preocupa a través de Telefónica de conectarnos con fibra óptica submarina que sale desde Valparaíso hasta España. O sea, la conexión con España es notable, la fibra óptica es estructural, sin fibra óptica no podría existir nada.
Necesitamos más centros de datos, data center en nuestro país para tener soberanía digital, pero necesitamos muchísimas personas preparadas, tanto en el gobierno, en el mundo privado, también en la sociedad civil, que entiendan el fenómeno de esta transformación digital, que es de personas, y dejar de usar los computadores de máquina de escribir, dejar de pensar en el formulario en papel y empezar a pensar ni siquiera en digital, en cómo una inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver y hacer nuestra vida más fácil. Senador Kenneth Pugh, senador independiente, muchas gracias por este contacto que ha tenido y esta participación en el seminario un poco de la ruta de la digitalización en este horizonte 2025 en el que confluye tanto Chile como España. Muchas gracias, senador, y gusto de verlo. Muchas gracias, Cristian, y un saludo también a Roberto Muñoz y al embajador Enrique Ojeda, quien va a cerrar, a quien le deseo lo mejor en estos 500 años que estamos conmemorando juntos de la presencia de España en Chile. Era la mirada del senador Kenneth Pugh, el senador independiente Kenneth Pugh, y también es interesante tener, claro, la mirada de un parlamentario, un senador, pero también del sector privado. El sector privado es un actor fundamental en este tipo de desarrollos, es probablemente el que lleva o tiene el mayor pulso de la demanda ciudadana de este tipo de servicios, porque no está solamente desde la oferta, sino está recibiendo permanentemente la demanda de todos los productos y servicios. El tema de la digitalización y el caso de los proveedores de redes, obviamente son un elemento de primera base, un elemento, ¿no es cierto?, constitucional, si uno quiere, para el desarrollo de todos los negocios. Lo hemos visto en el e-commerce, lo hemos visto obviamente en todo el desarrollo de apps, y por lo tanto en esta pandemia se ha amplificado la importancia, la relevancia que tiene este sector para la economía. Precisamente para abordar esos temas, la mirada un poco hacia futuro de lo que significa la tarea de la digitalización en Chile, pero también el tema de cómo vamos generando más inclusión digital, una inclusión distinta a la que estamos incorporando en otros ámbitos de la economía y la sociedad, es que estamos también con Roberto Muñoz, presidente de Telefónica Chile. Roberto, encantado de estar, muy bienvenido a este seminario organizado por Camacoes y Pauta. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación, y me sumo a lo que han dicho los anteriores invitados del saludo a la Cámara Española de Comercio, que ya lleva más de 100 años apoyando al desarrollo económico y yo diría y social de nuestro país. Quería partir con un concepto que tú has desarrollado muchísimo, es un eje estructurante un poco en tus presentaciones. Lo vimos en entrevistas que has dado, en tu presentación en el País Digital, que tiene que ver con la inclusión digital. ¿Por qué es una piedra angular en un poco la mirada que tú tienes respecto de este sector o de estos desafíos que tiene el sector? Bueno, la verdad es que primero déjame decirte una cosa. Yo lo dije en País Digital, nuestra compañía lleva más de 140 años. De hecho, este año cumplimos 140 años en el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile. 140 años en Valparaíso, tal cual ahí, así que me hizo mucho sentido lo que dijo el senador de cómo potenciamos regiones. En Valparaíso nace nuestra compañía desarrollando primero la conectividad de telefonía fija, donde se masifica. De hecho, hay una parte de la historia que no es por todos conocida, pero la telefonía fija se masifica en Chile después de un acuerdo que hace el presidente entonces, Aníbal Pinto, con los que eran dueños de esta compañía que estaba en Valparaíso, y hace que se empiece a desarrollar con mucha fuerza la telefonía fija y a masificarse. Luego se introdujo todo lo que era el Internet, la telefonía móvil hace 30 años, bueno, y ahora estamos en la era de la fibra óptica, que para mí es la era más importante. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a esto? Porque la verdad que creemos que en el ADN de nuestra compañía está el concepto de inclusión, es parte de nuestra historia. No podemos pensar en una sociedad donde parte de nuestros compatriotas tengan acceso a una plataforma que hoy día realmente es la infraestructura más importante que existe en la sociedad moderna, y que una parte significativa, 4, la verdad que el número a mí me quita el sueño. Yo creo que a muchos de nosotros nos quita el sueño que hoy día 4 de cada 10 hogares de Chile no tengan una conexión de alta calidad o una conexión fija al hogar. Si uno se imagina y se pone en los pies de esa gente, digamos, yo pienso un poco en el caso mío, donde mis hijos van al colegio, acá en la casa, o yo incluso estoy con mucho conectado desde nuestra. Obviamente hay que asumir esa responsabilidad. Yo creo que es responsabilidad de nuestra compañía por nuestra historia,
y también de las otras personas que forman parte del sistema político, sin duda juega un rol importante de poder nivelar esta cancha. Ahora, para cerrar esa brecha, Roberto, ustedes plantean un gran plan público-privado nacional de conectividad, para que el 100% de los hogares efectivamente terminen a 2025. Las fechas vuelven a repetirse, por eso hace mucho sentido ese año, con una red de alta velocidad. ¿Cuáles un poco los ejes centrales de esa propuesta para explicarlos a la audiencia que nos está mirando? Sí. Bueno, primero déjame decirte que no es coincidencia el 2025. La verdad que como saben, Telefónica es parte de Telefónica Chile, es parte del grupo Telefónica, y hemos estado, yo creo, hace un tiempo discutiendo de cuáles son los principales desafíos que tiene cada uno de los mercados donde Telefónica está. Y sin duda Chile es el país más desarrollado en telecomunicaciones de América Latina, por largo. Solo hay un elemento, solo uno que se nos queda atrás, es la inclusión digital, las conexiones fijas al hogar. Eso es lo que tenemos que poner, ¿no? Ese es el principal hito que tenemos que abordar como sociedad. Y obviamente eso es lo que hace que pongamos el año 2025. Nosotros hemos propuesto algunas ideas en esto, Cristian. La verdad que son ideas, son puntos que hemos querido poner como para alimentar la motivación y también el sentido de podernos hacer cargo de este tema. Y hemos propuesto, por un lado, trabajar todo lo que era la inclusión bajo algunos mecanismos los mencionó la ministra. Algunos pueden ser, por ejemplo, que los fondos de desarrollo de las telecomunicaciones, que son fondos hoy día que el Estado aporta para desarrollar infraestructura. Algunos ha sido la fibra a la zona austral, a la Patagonia, la fibra austral, otros han sido las redes de larga distancia hacia el norte. Todos esos importes, la verdad que nosotros creemos que se puede estudiar que sean asignados para lo que se denomina la última milla, para cablear un pueblo que pueda tener 500, 600 personas, donde se puede ocupar esos fondos para poder acercar esa conexión y ya conectar a las casas. También creemos que esto se puede ayudar con un subsidio a la demanda. ¿Y por qué un subsidio a la demanda? De hecho, nosotros consideramos solamente un informe que entregó la misma Subtel, donde se le preguntó a la gente por qué no tenía internet en sus hogares. Y un 36%, prácticamente uno de cada tres, dijo porque no tengo dentro de mis prioridades, no me alcanza el dinero para poder pagar la cuenta. Entonces, Chile, y mirando un poco en perspectiva lo que ha hecho en la historia, de por qué Chile hoy día tiene un tan elevado nivel de conexión a la electricidad o al agua potable, han sido hitos donde Chile ha decidido apostar de manera importante en términos del desafío, pero no tanto en dinero, a poder conectar a esa gente que puede estar excluida. Hoy día nosotros creemos, y por algunos números que hemos hecho, que con un esfuerzo no tan significativo para el erario o para el presupuesto nacional, uno podría pensar cómo incluyo al 10%, 15% de menos recursos. Creo que son cosas que nos podemos desafiar. Si uno ve hoy día la fibra óptica, son cuentas que son 15.000 pesos mensuales, o sea, no son costos tan significativos. Creemos, y lo ponemos como punto, que obviamente nuestro sistema político, nuestros parlamentarios, nuestros gobiernos pueden analizar esto con mucho más detalle que lo podemos hacer nosotros, pero creemos que podemos hacernos cargo de ese 30% de familias que hoy día dicen que no tienen internet, no porque no tengan red necesariamente, sino porque no tienen el dinero para poderlo pagar. Es interesante. Perdón, Roberto, es interesante lo que tú planteas, precisamente por el tema, haciendo el símil de los servicios básicos. El caso del agua potable, Chile tiene obviamente el nivel más alto, incluso por sobre varios países de la OCDE, en alcance agua potable y tratamiento agua potable. Y lo que uno en general desconoce, mucha gente desconoce, es que hay un subsidio importante que opera a través de los municipios, en fin, y ha logrado desarrollar, junto con, ¿no es cierto?, el ingreso al sector privado a estos servicios, un mejor estándar, un montón de cosas. El tema de la banda ancha, antes de la pandemia, uno podía entenderlo
que era algo básico o no. Pero pareciera ser que a partir de ahora, con estos casi 4 millones, 3,6 millones de estudiantes estudiando a distancia, comprende, lo ves, tú planteabas el caso de tus hijos, yo lo veo en el caso de mi hija todos los días, bueno, es precisamente un bien absolutamente de uso indispensable en eso. Y ha cambiado un poco el eje de esta discusión. Por lo tanto, hace sentido, y ahí quiero darte un poco la palabra, de que esto ya pasó de ser algo más accesorio y es algo importante como puede ser la luz, el gas o el agua, un servicio tan básico para desarrollar la vida y no ir generando, incrementando las brechas que principalmente se dan en los hogares de menor riesgo precisamente por el tema de educación. Bueno, absolutamente, Cristian, en eso. Yo creo que pienso solo el despertar de cada uno de nosotros. Nos levantamos, trabajamos desde las casas, pagamos las cuentas de esta cosa, nos interrelacionamos con el Estado a través de este sistema. Imagínate si hubiésemos sido capaces de controlar el funcionamiento o la movilidad dentro de la ciudad sin tecnologías digitales. Sería prácticamente imposible. ¿Cómo haríamos esos controles? Luego nuestros hijos estudiando, los universitarios aprendiendo. ¿Cuántas cosas hemos aprendido más allá de lo formal? ¿Cuántas cosas hemos aprendido a través del uso de las tecnologías? Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que la verdad es que necesitamos hacernos cargo porque esto va a marcar, yo creo, la brecha de conocimiento de nuestras generaciones. Algún número que me puedo equivocar, porque creo que lo leí en algún medio, que en los segmentos más altos prácticamente el 100% de nuestros jóvenes se sigue educando, pero la deserción escolar en los segmentos más bajos está siendo significativa. ¿Cómo no va a ser significativa si alguien que tiene telefonía móvil tiene que aprender mirando un teléfono celular? Mira que es difícil hacerlo. Entonces, yo creo que esto es una responsabilidad. Yo creo que tenemos que hacer independiente la fórmula que se busque, que nosotros ponemos algunas ideas en la mesa, pero simplemente con el ánimo de poder empujar. Esto creo que es responsabilidad de todos, el poder acercar eso y nivelar la cancha. Hoy día la tecnología en las bibliotecas, yo creo que está en la biblioteca, puede ser en un futuro también el médico, puede ser todo lo que nos podamos imaginar. Podemos descentralizar siguiendo algún discurso que con el senador Piu hemos podido compartir y que yo lo siento realmente propio porque también soy de región. Creo que tenemos la oportunidad de descentralizar nuestro país. Me acuerdo yo que nací en Viña del Mar en la época de los 80, donde era un polo industrial, donde veía fábrica, uno veía cosas, veía una movilidad que lamentablemente se ha ido perdiendo. Tenemos una oportunidad enorme. Yo creo, me gustó como también la ministra de Estado Artigas lo decía, esta es la crisis de la oportunidad y el riesgo. Yo creo que también se abren muchas. Pero tú lo planteas, Roberto, digitalizar es descentralizar. Digitalizar es modernizar el Estado. Entonces la pregunta es si los beneficios nítidos son tan claros, pues tan meridianamente claros en esto. ¿Por qué no se ha avanzado o por qué hemos avanzado más lento que otros? Precisamente impulsar decididamente, no avances tenidos, ciertamente. Tú planteas que Chile está a la vanguardia de América Latina, ¿sí? Pero de manera mucho más decidida para incorporar efectivamente a este carro, que si no efectivamente va generando una desigualdad muy visible en el corto plazo, pero muy profunda en el mediano y largo plazo. Bueno, yo creo, Cristian, en esto que la pandemia lo que ha hecho es traernos el futuro frente a nuestros ojos. Lo que nosotros, probablemente los que trabajábamos en esto, podíamos, como digamos, mucho tiempo reflexionar al respecto, podíamos imaginarnos cómo iba a ser la vida en 10, 15 años. Lo teníamos que contar, tratar de seducir, de contar cómo lo estábamos viendo. Pero la verdad es que lo que ha provocado la pandemia es que lo que nosotros en algún momento planteábamos, la pudimos ver todos los chilenos, la pudimos ver todos. Pudimos ver, mira, así va a ser. Entonces, obviamente, algo que parecía algo de no ser una urgencia. Y eso para mí es la gran diferencia, de pensar, reflexionar del futuro a una urgencia. Yo creo que Chile tiene una urgencia respecto de enfrentar este problema y yo creo que hay que aprovecharla como todos estos momentos porque yo veo que hay intereses de muchos parlamentarios que están hoy día, de nuestro gobierno también. Empiezo a ver también en toda la sociedad que ve que aquí hay un tema que hay que hacerse cargo. Entonces,
Yo, más allá de encontrar culpables, lo que te diría es que lo que hemos visto es que hemos podido ver cómo va a ser la sociedad futura, y la hemos visto ahora, y cosas importantes pasaron a ser urgentes. Roberto, y tú planteas precisamente como ciertos hitos. Efectivamente se nos adelantó el mundo, insisto, en meses, en años, a lo mejor en décadas. Pero ha habido hitos que han sido muy relevantes por la dimensión. El tema de la comisaría virtual, la cantidad y los millones de trámites que se hacen por el retiro y el pago del 10% de la gente el 10% desde las AFP. Eso fue una operación como nunca había visto, y fue informática, o sea, tuvo que ver con esto. No hubo retiro, la minoría hubo retiro vinculados en las sucursales, por ejemplo, este tema. El tema de los deliveries, de las apps, la cantidad de comercio electrónico que ha habido, 40, 50% de aumento por mes en este tema. ¿Cómo sientes, y para ir cerrando un poco, que ha sido la respuesta que ha dado el sistema finalmente informático, el sistema digital chileno a este nuevo desafío? Bueno, yo creo que la verdad que mi valoración, y lo he comentado antes, es bastante positiva. Yo creo que cuando uno ve el sistema en el mundo, hay pocos sistemas que han logrado resistir y no se han deteriorado en su funcionamiento en términos promedio. Obviamente sabemos que hay algunas tecnologías que han resistido mejor que otras, pero Chile ha estado bastante bien. Yo comenté los datos de nuestra compañía, donde el tráfico de datos creció de un día a otro en un 40%, tanto en la fija como en la móvil. El poder hacer que la velocidad promedio en el móvil creciera en un 20% en este periodo, y en la fija prácticamente duplicar la capacidad que lo da la fibra óptica, yo creo que son resultados bastante positivos. De hecho, en un informe que hizo una compañía americana, mostró que hay muy poca economía, muy pocos sistemas de telecomunicaciones en el mundo que, en vez de reducir su funcionamiento o deteriorar su funcionamiento, en la pandemia ha mejorado. Chile era uno de esos 4 o 5 países que estábamos marcando. Por eso yo te digo, yo por lo menos hago una muy buena evaluación. Creo que la tecnología, tú das un par de ejemplos, Cristian, que me parecen, pero la verdad que muy sobresaliente. El hecho de la comisaría virtual, yo creo que nos cuesta, en Chile estamos en un mood negativo y a veces nos cuesta reconocer las cosas positivas y felicitarnos. Yo creo que lo que se ha hecho en el Estado, en todo lo que tiene que ver con la comisaría virtual, yo creo que excepcional. Lo que fue el retiro de la AFP, si bien hay una parte de personas que lamentablemente han tenido que hacer las filas, yo solo imaginarme cómo hubiese sido que todas las millones de personas, las 7 o 8 millones de personas que han retirado, hubiesen tenido que estar haciendo filas. Entonces, no sé, yo creo que el resultado, tratando de buscar la objetividad del análisis, es bastante bueno. Chile tiene un sistema muy robusto de comunicaciones. Tenemos que trabajar en ahora hacer el salto a la fibra óptica. Solamente un dato que siempre trato de decirlo y soy un poco repetitivo, que para mí el principal desafío de Chile son conectar a todos los hogares, conectar a todas las pequeñas y medianas empresas que todavía tienen una brecha digital, y conectarlo a fibra óptica. La fibra óptica tiene la capacidad, y esto es muy potente, la tecnología que nosotros estamos desarrollando ahora, donde tenemos una mancha bastante grande, digamos, dentro del país, permite cada hogar, cada punto, llevarlo a 25, lo voy a decir en megabits, 25.000 megabits por segundo a un hogar. Eso es lo que te permite, eso es futuro, este es el cobre, y tenemos que hacer esa apuesta de manera muy decidida. Roberto, muchísimas gracias por tu claridad, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido, un poco delineando o tomando en consideración lo que se han planteado por parte de las autoridades chilenas, autoridad española, lo que nos planteó el señor Piu, y obviamente pasando por el sedazo de tu experiencia en el sector privado, lo que ha sido precisamente el desafío de esto, y trazando y no olvidando que por responder a las urgencias presentes, que por Dios que las ha habido, no seguir pensando o trazando lo que digo a nivel de el objetivo del 2025 futuro. Es un plan sumamente, una propuesta que ustedes hacen sumamente contundente, es incorporar a 4 millones de personas en este tema, es una inversión enorme ciertamente, pero muy apalancada por lo que haga el sector privado y también por el rol que tenga el Estado. Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Encantado de haberte tenido en este seminario, trazando un poco la ruta digital al 2025 que organiza Camacoes y Pauta. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a Camacoes por la invitación.
Perfecto. Y seguimos con este seminario que se enmarca, insisto, en el centenario que está celebrando Camacoes para tener otra mirada. La tuvimos con el senador Piuk en un comienzo, la tuvimos ahora con Roberto Muñoz, presidente de Telefónica Chile, y queremos también tenerla con el senador del PPD, Felipe Arboe, otro de los parlamentarios que ha tenido una mirada muy prospectiva en esto, que se ha especializado precisamente en estos temas, para poder preguntarle. Hay una serie de temas que podemos abordar complementarios a lo que hemos ido conversando con nuestros dos entrevistados anteriores. Senador Felipe Arboe, encantado de poder tenerlo en este seminario, este encuentro en el marco del centenario de Camacoes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días, gusto saludarlo. A usted, al excelentísimo señor embajador don Enrique Ojeda, al senador Kenneth Piuk y por supuesto a Roberto Muñoz. Muy interesantes presentaciones. Tuve la oportunidad también de escuchar a Carmen Artigas también y a la ministra Hut. Creo que son exposiciones de primer nivel, así que muy contento de participar y agradecerle en su centenario participante de seminario. Quería partir, senador, preguntándole, está trazado el 5G. Es ciertamente que se ha planteado hacia adelante, pero ¿por qué es tan importante, primero, como elemento de primer piso, por decirlo de una manera, el tema de la fibra óptica? El 5G es cierto, soñemos hacia adelante, llegará para un grupo de personas, pero ¿por qué la fibra óptica es algo tan indispensable en términos masivos? A ver, Chile tiene muchas virtudes, es un país maravilloso en muchos ámbitos de cosas, pero tenemos que reconocer que tenemos pendiente nuestra lucha contra la desigualdad. Y la desigualdad no solo es desigualdad de ingresos, desigualdad de trato, desigualdad de oportunidades. También la desigualdad es de conectividad, de la posibilidad de unir al territorio, la posibilidad de que las personas tengan la capacidad de interrelacionarse con el Estado, entre sí, o bien conocer el mundo a través de Internet. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Hoy día hay más de un 25% del país que no tiene una conexión a Internet y por tanto lo que tenemos que hacer nosotros es que junto con avanzar en, digamos, aumento de capacidades tecnológicas en nuestro país de conexión, es aumentar la cantidad de conexiones y mejorar la calidad de las mismas. Esta pandemia, tal como decía el senador Piuk, nos ha demostrado probablemente o nos ha impulsado a dar un salto de 10 años en la necesidad de conectarnos. Pero nos ha revelado también que tenemos cerca de 10 o 15 años de retraso en torno a la calidad de las redes y de la cantidad de redes disponibles para poder conectar adecuadamente al país. No es justo que los alumnos que viven en comunas acomodadas económicamente tengan la posibilidad de tener teleeducación, ¿no? Educación a distancia, pero los alumnos de sectores rurales no la tengan. No me parece que sea adecuado. No me parece que sea justo, por ejemplo, que los alumnos del Liceo de San Nicolás, ubicado en la región de Ñuble, que es un liceo bicentenario, es un ejemplo a nivel nacional, ellos no tengan ni siquiera la posibilidad de tener conectividad. Porque no hay redes. O sea, es muy compleja la situación. Y por eso que he insistido mucho en que junto con avanzar en 5G, que va a ser para un sector industrial y de Santiago, tenemos que ser capaces de masificar nuestra conectividad en el país. Eso es muy, muy importante con fibra óptica. Hemos trabajado un plan y creo que es envidiable cuando uno observa con la claridad con que Carmen Artigas nos expone la estrategia 2025 con sus 10 ejes estructurantes. Bueno, ahí hay una política pública. Y yo echo de menos que Chile tenga una política pública, una visión de Estado, más allá del gobierno de turno, de decir, la reconstrucción de Chile va a ser digital. Y por tanto, para que esto ocurra, para que tengamos 5G, para que tengamos que Chile sea un actor relevante en la economía digital, tenemos que tener, uno, mayor cantidad de redes para la interconexión y disminuir la brecha, pero en segundo lugar también mejorar la calidad de las mismas, porque evidentemente cuando estamos conversando, y no es poco probable que a lo mejor se nos produzca alguna afectación de redes, digamos, cuando uno conversa. Senador, uno de los temas que usted se ha especializado dentro de su labor parlamentaria tiene que ver con el tema de la privacidad digital. Entonces quería preguntar primero, ¿cómo compatibilizar un poco la circulación de datos con el desarrollo de nuevos negocios, con el desarrollo efectivamente de industrias, de sectores que tienen en los datos su valor diferenciador, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo compatibilizarlo y cuáles deberían ser, tomando la experiencia española, por ejemplo, cuáles deberían ser los 2, 3, 4 ejes que faltan para llegar o adecuar una legislación como la chilena? A ver, yo diría en primer lugar,
la protección de datos hay que mirarla como una oportunidad y no como un freno de negocios. Si los países logran entender que tenemos que tener, ojalá, estándares globales en materia de protección de datos, vamos a permitir que, por un lado, los datos que pertenecen a cada persona sean tratados de manera eficiente por las empresas, pero también con la debida protección y para la finalidad que fueron recolectados. Hoy día, alguien decía por ahí, los datos son como el petróleo de la economía digital. Y claro, puede ser, pero los datos por sí solos no generan mayor valor. El valor de los datos está en el tratamiento de los mismos, en la aplicación de inteligencia artificial y en el uso para poder predecir conductas. Lo que venden las redes sociales, el negocio no está en las redes sociales de la venta misma de datos. El negocio de las redes sociales está en ofrecerle a las empresas con que trabajan la manipulación o programación previa de conductas humanas para determinado tipo de consumo. Y eso es un valor. Para eso, entonces, lo que se requiere es una legislación adecuada. Chile está en un proceso de modificación de su legislación. Hemos tomado como base el GDPR europeo, que creo que es un estándar importante, y lo bueno es que lo hemos adecuado a nuestra realidad. Y por tanto, porque Chile no es Europa, y por tanto, nosotros tenemos conciencia de eso, y por tanto lo que hacemos es que tenemos una propuesta de legislación que es lo suficientemente equilibrada. Por un lado, va a dar la adecuada protección a los ciudadanos para que los derechos ARCOP, acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y el derecho a la inferencia, que es el derecho que nace de las relaciones algorítmicas, estén garantizados, pero a su vez también que se promueva el desarrollo de la economía de servicios globales y se permita la libre circulación de datos. La libre circulación de datos no es mala. La libre circulación de datos puede ser positiva en la medida que quienes lo hacen circular lo hagan de acuerdo a los estándares internacionales de protección de la vida privada de las personas. No, precisamente lo hemos visto, senador, en la pandemia, en un montón de países, por ejemplo, que han habido experiencias distintas. Yo le quería preguntar también por el tema constitucional. Usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver, obviamente, con el artículo 19. Hoy estamos en pleno debate en eso. Vamos a tener un plebiscito el día 25 del próximo mes. Y en el artículo 19 lo que se plantea es el respeto y la protección a la vida privada y la honra de las personas, de su familia y la protección de datos personales. ¿Cómo debería un poco pensarse un reacomodo, una adecuación de estos aspectos en la Constitución, alineándolo con las nuevas exigencias, los nuevos requerimientos de la protección de datos? A ver, la redacción que hicimos de la nueva norma constitucional es que le incorporamos el numeral 4 al artículo 19, que, como usted muy bien dice, habla de la vida privada. Pero utilizamos el concepto asimismo. Y no fue casualidad, porque el asimismo señala que va a tener la misma protección que la privacidad, pero es un derecho distinto, autónomo. Es decir, la protección de datos personales es indistinta a la privacidad. Ergo, es perfectamente posible que una persona pública, cuyos datos sean públicos, pueda ampararse más bien en la protección de datos personales porque esta no deriva necesariamente de la privacidad. Quizás ahí podríamos hacer probablemente una corrección en el nuevo texto constitucional para establecerlo como derecho autónomo. Pero la verdad es que la redacción que hicimos fue suficiente. No obstante, una técnica legislativa perfecta, digamos, permitiría establecerlo más bien con una autonomía. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy relevante que así como consagramos también el principio del acceso a la información pública en la Constitución Política de la República, también tengamos por otro lado la protección de los datos personales. Toda vez que al final del día son derechos inherentes a la persona humana y por tanto todos tenemos el derecho legítimo, así como reclamamos respecto al derecho a la educación, a la salud, también a que se protejan nuestros datos, porque finalmente si no hemos dado nuestro consentimiento, la pregunta es ¿por qué otro podría tratarlos? Si tiene una fuente de legitimidad, fantástico. Si no, no. ¿Qué aspectos, senador, ve usted en experiencias legislativas o experiencias regulatorias españolas, como la española, en Estonia, que también me parece como la gran república, el gran referente, aspectos que cree que podrían ser tratados o llevados un poco acá a Chile para perfeccionar, para mejorar un poco la regulación de lo que hay o lo que actualmente tenemos? A ver, yo creo que evidentemente el modelo español
nos lleva en materia de protección de datos muchos años de ventaja, y esos años de ventaja son experiencia, son jurisprudencia, son aprendizaje, son correcciones. Yo estaba mirando muy de cerca, tenía una conversación permanente con Jesús Rubí de la Agencia Española de Protección de Datos y con otros actores, digamos, relevantes de la industria y de la legislación en materia de competencia. Y yo diría que la Agencia Española es un modelo que puede ser muy interesante. La idea de tener en Chile una agencia especializada que quede fuera de los nombramientos de carácter político y que tenga la capacidad de entender que el mundo de los datos no es solo un elemento de sanción, sino también de pedagogía, de enseñanza, de desarrollo tecnológico como elemento fundamental, creo que es relevante. Creo que la institucionalidad española es una institucionalidad que Chile tiene que mirar con cierta envidia positiva, digamos, pero también con un desafío de tener en Chile, con una agencia especializada, con capacidades específicas, que regula el sector público y el sector privado en materia de protección de datos personales, entendiendo, insisto, que el rol de la agencia no es solo el sancionar, sino el motivar, por ejemplo, la autorregulación, el compliance. Nuestra nueva norma contempla un capítulo completo respecto de materias de compliance, que es muy relevante para que las empresas además tengan un valor adicional. Hoy día las empresas muchas veces no saben los datos que tienen y por tanto cuando no saben los datos que tienen, no saben cómo administrarlo, cómo separar la criticidad, cómo establecer el principio de finalidad, un delegado especial, en definitiva evitar conflictos también. Y lo que recientemente se ha ido adoptando a partir de una iniciativa de la comisionada de Ontario, Kabukian, que es el Privacy by Design, ¿no? El hecho de que cuando se diseñen dispositivos venga incorporado por defecto, digamos, la privacidad de datos. Lo acaba de anunciar Tim Cook, tuve la oportunidad de estar juntos en Bruselas y en un diálogo que tuvimos bilateral, me comentó que lo iba a hacer y ahora ya lo materializó y dijo con la frase: lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. En definitiva va a tener el nuevo modelo y el nuevo, entiendo, sistema operativo, privacidad por diseño, y eso es muy privacidad por defecto, que eso es muy relevante para la seguridad de las transacciones y las comunicaciones. Bueno, muy interesante, senador, porque además los institutos que se han creado, efectivamente el modelo español, tiene una cantidad enorme de dimensiones, no solo el tema de fiscalización, sino incluso el tema de, lo que usted bien decía, autorregulación, de promoción, de certificación, por ejemplo, de usos para menores, bueno, en fin, la extensión que tiene y las potencialidades que tiene son infinitas. Senador Felipe Arboe, senador del PPD, muchísimas gracias por haber participado en este seminario. Encantado de haber podido conversar con usted. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación y no puedo dejar pasar la oportunidad también de instar a la cooperación entre nuestros países. Chile y España es fundamental. Chile tiene que mirar esta estrategia digital de España como un elemento muy importante de desarrollo. Creo que es hora también, como lo he planteado públicamente, en que tengamos un gran acuerdo público-privado para digitalizar Chile con miras a los próximos 8 años, que no tengamos un espacio en nuestro territorio que no esté debidamente conectado para poder interrelacionarnos con la tecnología, con el mundo y entre nosotros. Muchas gracias, senador. Hemos pasado por gran parte del seminario. Partimos con la ministra Gloria Hutt, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones chilena. Seguimos con la mirada del regulador español, Carmen Artigas, dándonos o prospectándonos lo que es el Plan Digitalización 2025, y ahora 3 miradas: el senador Piu, el senador Arboe y Roberto Muñoz de Telefónica, precisamente para, desde 3 miradas distintas, proyectar, insisto, o analizar lo que tiene que ver con los desafíos de digitalización en Chile, pero ciertamente con la experiencia y la mirada o el sedazo español. Hay vasos comunicantes obvios, el tema del INCIBER, por ejemplo, que se hablaba, y obviamente el tema de la propiedad que tiene Telefónica. Para cerrar este seminario, para dar una mirada englobadora, este seminario lo organiza Camacoes, que está en su centenario. Qué mejor que tener al embajador de España en Chile, al embajador Enrique Ojeda Vila, para que nos pueda dar su mirada desde arriba de todo lo que ha sido esta gran conversación sobre un tema. Dificulto que haya temas más desafiantes que lo que estamos hablando ahora, la digitalización, que ya llegó obviamente con la pandemia y que se ha hecho carne en todos los hogares chilenos. Embajador, encantado de tenerlo acá para poder cerrar esta conversación, este seminario en la ruta de la digitalización que está organizando Camacoes. Bienvenido. Bueno,
Buenos días, Cristian. Encantado de estar con vosotros. Efectivamente, un seminario interesantísimo. Se me ha hecho corto estas casi 2 horas. Creo, según me dicen de Camacoes, que hay más de 600 conectados, prueba del interés y de altísimo nivel del seminario. Así que quisiera, para empezar, subrayar mis felicitaciones, mi enhorabuena a la Cámara de Comercio de España en Chile, Camacoes, que efectivamente cumple 101 años este año, del siglo del año pasado, y qué bueno que con esa solidez de 100 años esté liderando ese debate sobre la digitalización entre nuestros países, entre España y Chile. Saludo también a todos los participantes, a la ministra de Transporte, al secretario de Estado de España, a los senadores Piu y Arboe. Precisamente yo este viernes 18 de septiembre, día tan chileno, cumplo 2 años de puesto aquí de misión en Chile. Una de mis primeras actividades fue precisamente una sobre los retos de la digitalización de la ciberseguridad, y ahí, a los pocos días de estar en Chile, conocí a los 2 senadores, siempre muy activos en este campo. Desde entonces hemos construido una muy buena relación, y también, por supuesto, a Roberto Muñoz de Telefónica, un gran colaborador, una de las principales empresas españolas aquí en Chile. Muchas gracias, embajador. El embajador Enrique Ojeda Vila, muchas gracias por este cierre que nos está haciendo del seminario. Si me permites, Cristian, solamente subrayar efectivamente, ¿no? ese gran reto que tenemos los 2 países, cada uno en nuestro ámbito, pero al mismo tiempo de trabajar conjuntamente en la digitalización de nuestras relaciones. Y la Secretaría de Estado apuntó a esos 4 grandes macroproyectos que se están desarrollando en España: la salud digital, el agroalimentario, el turismo digital y la movilidad sostenible, que también son parte fundamental de la relación bilateral, y por lo tanto creo que es mucho lo que podemos aportar a esa relación bilateral, que precisamente, como decía el senador Piu, este año cumple 500 años de historia entre España y Chile. Qué bueno que le demos ese impulso digital. Lo estamos haciendo en muchísimos ámbitos. La Cámara de Comercio, por supuesto, va a ser un actor fundamental, pero en muchos otros, en la academia, en el conocimiento, ahora que ha salido la noticia del avistamiento de vida en Venus, a través de los observatorios astronómicos también tenemos esa colaboración digital. El español, la fuerza del español como nuestra lengua compartida. Igual estamos trabajando en el español como lengua digital con las academias de la lengua de los 2 países. Creo que tenemos unos grandes retos, unos grandes desafíos, y en mucho lo que como países, como sociedades, estamos aportando conjuntamente en beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestras sociedades. Muchas gracias, embajador. Encantado de haberlo tenido en este cierre de este seminario organizado por Camacoes. La Cámara Oficial Española de Comercio en Chile celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre Chile y España. Hoy Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, bancas, seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometido con el futuro. Estamos cerrando este seminario, son las 10:57, 5 horas más en España, nos está viendo harta gente desde allá. Este seminario en el marco del centenario de Camacoes, organizado, insisto, por la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile y Pauta, en que hemos tenido esta visión hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que encaminarse la digitalización, qué ruta seguir de cara al 2025. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por su preferencia. Ha sido una conversación muy, muy interesante con los distintos actores, miradas públicas y privadas, chilenas y españolas, y encantado de estarnos encontrando en una próxima actividad. Tengan todos muy buenos días. Esta fue una edición del seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.